Ok, muchachos, buenos días. Estoy aquí para, grabar la clase de relación sujeto-objeto para que puedan compartirla y tenerla para aquellos que por alguna razón no pudieron asistir a la clase. Como siempre, nuestra primera lámina es una lámina en la que yo converso con ustedes sobre una máxima, en este caso de Simón Bolívar: el arte de vencer se aprende en las derrotas. Fundamentalmente lo que esta máxima pretende es dejar la enseñanza de que incluso en las derrotas lo importante del asunto es obtener aprendizaje. Cuando uno desarrolla alguna actividad, y particularmente en el tema de la investigación, en muchas oportunidades puede suceder que no se logren los resultados en las primeras de cambio, y entonces, bueno, lo importante es tratar de encontrar en la derrota el aprendizaje necesario para lograr efectivamente avanzar en lo que uno anda buscando o en lo que uno está tratando de lograr en la medida que avance el proceso investigativo. Luego, bueno, para comenzar con el tema fundamental de nuestra clase de hoy, vamos a conversar sobre los fundamentos de la investigación en ciencias sociales. En este caso, lo primero que deberíamos intentar hablar es sobre el campo de la investigación al que se refiere la investigación en ciencias sociales. El campo de la investigación en esta ciencia es fundamentalmente una cosa que vemos que es así como amorfa, como difícil, como muy compleja, que es la sociedad. La sociedad es compleja porque precisamente está integrada por una cantidad de individuos. Cada individuo tiene una cantidad de formas y diferentes de actuar, y entonces eso justamente es lo que hace que sea mucho más compleja la, 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 para estudiarla y para desarrollar las actividades de investigación que se puedan hacer allí. Bueno, nuestro primer propósito para hacer investigación en ciencias sociales, en ese campo de investigación tan complejo y tan difícil que es la sociedad, eh, es justamente el de descubrir cosas desconocidas. Ese es un espacio que, bueno, justamente es compartido con otras ciencias, con otras áreas de investigación, con otros campos, pero fundamentalmente lo que se trata es de descubrir cosas desconocidas con la finalidad fundamental de generar y obtener conocimiento. Es decir, uno hace investigación para conocer, para saber cosas que en este momento no sabe, ¿no? Y entonces, como no sabe, busca justamente respuestas. Y a través de esas respuestas, entonces trata de generar mejores condiciones de vida y lo que sea. El segundo propósito, pero no menos importante, es justamente buscar solución a problemas, dificultades, a necesidades que tenga la sociedad, que tengan los ciudadanos, que tengan los individuos. Entonces, la investigación en ciencias sociales identifica problemas, verifica efectivamente dificultades, necesidades que tengan los ciudadanos, las personas, y entonces procura a través de la investigación generar u obtener los conocimientos necesarios que permitan efectivamente buscar la solución de los problemas, y eso se logra justamente a través del análisis de la realidad. Es decir, cuando se va haciendo investigación, nosotros estamos obteniendo conocimiento para buscar soluciones a problemas a través del análisis de la realidad. Y en la medida que nosotros vamos analizando la realidad, vamos conociendo y vamos entendiendo cuáles son las relaciones que existen entre los individuos que conforman la sociedad, entonces se pueden efectivamente desarrollar explicaciones que permitan la comprensión y la transformación de la realidad social en una realidad en la que efectivamente los ciudadanos, las personas, puedan desarrollarse y cumplir con todas sus metas y con todas sus expectativas. Ese es el proceso, ¿no? Dentro del proceso de investigación en ciencias sociales, uno puede encontrar tres elementos fundamentales. El primero es la epistemología, ya vamos a hablar un poco sobre eso. El segundo es el positivismo y en tercer lugar el determinismo. Estos son tres corrientes que pretenden explicar o comprender, desarrollar explicación sobre las relaciones y las situaciones que existen alrededor de la investigación y alrededor del conocimiento fundamentalmente. Entonces,
en el caso de la epistemología, es una rama de la filosofía que se ocupa de la naturaleza y la capacidad del conocimiento, de sus suposiciones y de los fundamentos del crédito que hay que otorgar. Es decir, la enciclopedia de filosofía lo que dice es que la epistemología se ocupa de entender y de conocer al conocimiento en toda su dimensión, en relación con las suposiciones que este conocimiento hace, el propio conocimiento en sí mismo, los fundamentos del conocimiento y de todo el proceso que tiene que ver con la forma en cómo el conocimiento es obtenido, o sea, cómo se logra acceder a ese conocimiento. Por otro lado tenemos a Bunge, que nos dice que la rama de la epistemología es una rama de la filosofía que estudia la investigación científica y su producto fundamental, que es el conocimiento científico. En una primera aproximación que nos hace Ugas en el 2005, nos dice que en una primera aproximación es el estudio de conocimientos válidos. Es decir, la epistemología trata de conocer o de comprender o de desarrollar investigación alrededor de lo que se conoce como conocimientos válidos. En una segunda aproximación que ofrece Ugas es el estudio del paso de los estados de mínimo conocimiento a máximo conocimiento o a conocimientos más rigurosos. Es decir, cómo va evolucionando el proceso de obtener aprendizaje y cómo va evolucionando el proceso de mejorar la calidad del conocimiento que se tiene. Eso es lo que según Ugas se ocupa la epistemología. Pero fíjense que es muy interesante cuando Ugas señala y destaca el asunto de que la epistemología se ocupa del estudio de los conocimientos válidos. Porque para la epistemología y junto con muchas otras corrientes que vamos a ver más adelante, no todo lo que se califica como conocimiento es conocimiento válido. Entonces, válido desde el punto de vista científico. Entonces es muy importante para la ciencia que el conocimiento tenga validez científica. Una cuarta opción es la que nos ofrecen Castells e Ippola. Ellos han hecho varios libros, muchísimas publicaciones en materia de investigación sobre epistemología, y ellos dicen que la epistemología es la práctica de las operaciones conceptuales y metodológicas de una práctica científica. Es decir, lo que se ocupa la epistemología es de investigar o de verificar que todos los procedimientos que se usan para obtener conocimiento están ajustados a los patrones o a los estándares mínimos requeridos para que el conocimiento sea efectivamente conocimiento científico. Y la última que les traigo no quiere decir que estas sean las definiciones, sino simplemente son algunas propuestas de definición de epistemología, es la que nos trae la Enciclopedia Británica, que dice que la epistemología es una rama de la filosofía que se ocupa de los problemas de la naturaleza, de los límites y de la validez de los conocimientos y de la creencia que efectivamente hay acerca de eso. Es decir, la epistemología fundamentalmente se ocupa de estudiar el conocimiento y certifica que el conocimiento es efectivamente válido y para que pueda ser calificado como conocimiento científico. En el caso como decía, del positivismo, vamos a hablar un poco de lo que se trata el positivismo. Es una corriente o una escuela filosófica que afirma que el único conocimiento auténtico es el conocimiento científico. Entonces fíjense que la epistemología dice que para que pueda ser científico el conocimiento tiene que ser válido, y además de eso la corriente del positivista dice que además el único conocimiento que es auténtico es el conocimiento científico y que tal conocimiento solamente puede surgir de la afirmación positiva de las teorías a través del método científico. Es decir, solamente
a través del método científico puede obtenerse conocimiento que sea válido. Y siendo conocimiento válido es conocimiento científico. Entonces, los conocimientos que son aceptados como válidos, obtenidos a través del método científico por el positivismo, son aquellos conocimientos en los que se logra la afirmación positiva de las teorías a través del método científico. Augusto Comte, bueno, él era un francés, voy a dejar la lámina ahí un par de segundos para que puedan ver, nació en Francia y también murió en Francia, fue considerado creador del positivismo y algunos le atribuyen la creación de la sociología como ciencia. Hay otros que dicen que no fue creador, sino sencillamente le puso el nombre porque la ciencia no se podía crear porque ya ella existía, ¿no? Entonces lo que hizo fue como bautizarla. La idea básica de Comte era que todas las ciencias formaban una jerarquía, como una especie de pirámide, en la que cada eslabón dependía del anterior de acuerdo a la complejidad de los fenómenos estudiados. En la base estaban las matemáticas, seguida de la mecánica, la física, la química y la biología, y por último, encabezando la pirámide, se encontraban las ciencias de la sociedad, es decir, la sociología. Como Comte vio en esta ciencia las respuestas a los problemas del hombre, a los problemas de la sociedad, la exaltación de la sociología le llevó a considerarla prácticamente como una nueva religión hacia la humanidad, formándose así el positivismo. Es decir, él encontraba en la sociología la ciencia que era capaz de conocer los problemas y las cosas que tenían que ver con el hombre y con las relaciones entre el hombre y el resto de la sociedad. Y entonces por eso la comprendía o la miraba desde una perspectiva prácticamente religiosa. Estas corrientes tienen como característica diferenciadora la defensa de un monismo metodológico. Es decir, de lo que se trata el tema de monismo metodológico es que utilizan solamente un método. Estas teorías afirman que hay un solo método que es aplicable a la ciencia y este método es el que se conoce como método científico. La explicación científica ha de tener la misma forma en cualquier ciencia si se aspira a que ese producto sea científico y que esa se pueda llamar ciencia. Es decir, tienen que ser sumamente rigurosos en el proceso metodológico de obtención de conocimiento. Aquí les voy a poner algunas muestras de algunos ejemplos de lo que supone el proceso del método científico. Bueno, vemos la observación, identificación del problema, la experimentación, la confirmación de las teorías y bueno, las conclusiones. Es importante resaltar el tema de las fuentes. Luego tenemos, por ejemplo, el tema de otra propuesta metodológica que se observa, se describe, se desarrollan las hipótesis, se comprueban las hipótesis que pueden ser verdaderas o falsas. Si son verdaderas, entonces se aplica al cuerpo de conocimiento general, siguiendo los postulados del positivismo, porque se comprueba positivamente la teoría. Y en el caso de que no fuera comprobada, es decir, que la teoría fuese falsa, pues entonces se tiene que desarrollar una nueva hipótesis, aplicar de nuevo la comprobación y finalmente si se logra comprobar positivamente, pues entonces puede acceder eso obtenido como conocimiento científico válido desde la perspectiva del positivismo. Hay otros ejemplos que pueden ver siguiendo los procedimientos que pueden utilizarse para lograr el conocimiento y que ese conocimiento tenga validez. Lo importante es eso, y que hay que fortalecer y que hay que desarrollar. Cuando usted va a hacer un proceso de investigación científica, tiene que antes de iniciar su proceso de investigación, desarrollar o establecer claramente cuál va a ser el método que va a utilizar para obtener este conocimiento. Porque si no queda claramente establecido un método que siga pasos y un procedimiento riguroso de cómo se examina la realidad, de cómo se analiza la realidad, cómo se analizan los datos y cómo finalmente usted saca las conclusiones
a las que tenga lugar ese proceso, entonces ese procedimiento, si eso no está rigurosamente ceñido con las pautas establecidas dentro de lo que se considera ciencia, el conocimiento que usted obtenga no va a tener validez científica. Y eso es fundamental. Hay que ser muy riguroso en el desarrollo de métodos y por eso es que esta materia intenta resaltar o reconocer la importancia del método como manera de poder avanzar hacia la obtención de conocimiento. Y el tercer vértice del triángulo vinculado a las ciencias o a los espacios filosóficos que estudian el conocimiento está conformado por el determinismo. El determinismo es una teoría filosófica según la cual los fenómenos naturales y los hechos humanos están determinados por sus antecedentes. Es decir, todas las cosas suceden porque antes ha sucedido algo que dio pie o que dio vía a que esto sucediera, lo que está presente, ¿no? Entonces el determinismo dice que todas las cosas ocurren porque algo ocurrió antes que permitió que lo que está en este momento presente ocurriendo pudiera tener lugar. Puede definirse al determinismo como una doctrina o una teoría que afirma que todos los fenómenos o acontecimientos están determinados por algún motivo. Esto implica entender la realidad como la consecuencia directa de una causa. Es decir, hay una relación causa-efecto. Y los deterministas insisten muchísimo en que la realidad es una sola. Es decir, si hay una cadena de eventos que producen un evento consecuencial, es decir, un evento como consecuencia de las cosas, eso que está allí, eso que ocurre, la realidad a la que se refiere, es una realidad que solamente puede tener una sola forma. Independientemente de quién la vea, de quién la analice, de quién la observe, la realidad es como es. Y no puede ser vista de una forma distinta, sino como ella es. Porque ella es el resultado de una cadena de eventos que no podían haber conducido a ningún otro lugar, sino solamente a ese sitio o a esa realidad que estamos observando. Siendo así, entonces los deterministas, dicen que si uno puede analizar todos los eventos que han venido sucediendo en un espacio de tiempo, pues entonces uno podría pararse aquí y decir que si yo analizo este evento y luego se encadena con este otro que tiene esta consecuencia y así sucesivamente, estando parado en el momento presente, yo podría eventualmente, como les preguntaba, analizar o proyectar hacia el futuro cuál sería el comportamiento de los eventos en lo adelante. Sin embargo, los mismos deterministas establecen que existe una diversidad de elementos que pueden incidir y que no necesariamente tiene que ser una proyección tan precisa. Es decir, yo no podría adivinar el futuro porque hay muchas cosas que consideran que pueden ser parte de la complejidad del mundo y que lo hacen impredecible. Sin embargo, lo que sí podemos hacer en análisis retrospectivo es identificar todos los elementos causales que generaron esta situación. Entonces ayer me preguntaba alguien que si cada causa puede ser a la vez consecuencia. Ciertamente, una vez que yo estoy aquí y esto es, me paro aquí y la consecuencia de esto es este evento, una vez que esto es consecuencia, a la vez se convierte en causa del siguiente evento o de la siguiente realidad y así sucesivamente. Es decir, porque esto es recursivo. Cada cosa ha sido causa y a la misma vez es consecuencia de un evento anterior. Los deterministas, o el determinismo científico, es un paradigma científico que considera que a pesar de que la complejidad del mundo y de su impredictibilidad práctica, es decir, porque hay demasiadas cosas que pueden en un momento determinado intervenir como causales para que se produzca una realidad, y eso es lo que hace que es impredecible. Lo cierto es que los deterministas dicen que el mundo físico evoluciona en el tiempo según principios y reglas que están total y absolutamente predeterminados, y que el azar, por ejemplo, es un asunto
que es solo un efecto aparente. Es decir, según los deterministas no existe azar. Si usted va a lanzar unos dados, el hecho de que los dados caigan, ambos dados en doble 6, no fue por suerte, sino que eso fue producto de una cantidad de elementos que incidieron sobre los dados para que efectivamente pudieran darse la situación en que las dos caras de 6 quedaran viendo hacia arriba. Por ejemplo, la cantidad de veces que fueron batidos los dedos, las manos, para que los dados, la cantidad de veces que los dados chocaron entre sí, la fuerza con la que fue hecha la energía, con la que fueron lanzados a la mesa. Todas esas cosas son las que hacen, y que si usted repite exactamente todas esas cosas en las mismas condiciones, no puede haber un resultado distinto, sino el único resultado posible es que las vuelvan a aparecer las caras en doble 6. Entonces, la aproximación a la realidad y al objeto de estudio, un poco lo que nos va interesando aquí, lo que dice es que existe una cantidad de cuerpos teóricos que son aceptados por la comunidad científica. Es decir, hay una cantidad previa de conocimiento que existe y que uno debe consultar para poder formular las nuevas hipótesis o las nuevas predicciones que uno pueda hacer frente a determinadas situaciones. Esa es la primera aproximación a la que uno puede acudir para conocer o para estudiar un determinado hecho científico. Una vez que uno conoce toda la teoría inicial, que uno conoce todas las fuentes iniciales sobre conocimiento científico de una determinada materia, entonces uno puede efectivamente formular una hipótesis o establecer una relación esperada entre las variables. Es decir, teniendo ya un conocimiento previo sobre las leyes o sobre las teorías que rigen determinada área de conocimiento, entonces yo puedo anticipar cómo eventualmente, según mi criterio, podría comportarse determinadas condiciones o determinadas variables frente a la situación que vayamos a analizar. Entonces, una vez que yo tengo identificadas las variables y que puedo anticipar el comportamiento de esas variables, entonces voy al campo y hago la operacionalización, es decir, identifico los indicadores medibles, los elementos que me permiten saber la diferencia de comportamiento de una variable a otra en el proceso que yo estoy analizando. Y eso es lo que se conoce como operacionalización de variables. Tendremos una clase más adelante específicamente diseñada, otra en la que vamos a trabajar todo este tema de la construcción de sistemas indicadores y construcción de sistemas de variables para operacionalizar. Entonces uno puede operacionalizar las variables o puede operacionalizar los objetivos, y lo que nos permite eso es medir el comportamiento de la variable durante el desarrollo de la investigación para poder efectivamente entender cómo es el comportamiento de lo que estamos estudiando y cómo eso produce cambios en la realidad social. Y finalmente, una vez que se ha hecho todo eso, entonces se constata todo el proceso del comportamiento de las variables. A través de la operacionalización y de los indicadores, se constata con la recolección de información cuantitativa o cualitativa y se analiza la información. Entonces, una vez que usted recoge todos los datos del comportamiento de las variables, entonces usted analiza y a partir de allí usted puede sacar las conclusiones. Esas conclusiones se obtienen fundamentalmente utilizando lo que se conoce como procedimiento hipotético deductivo. Este procedimiento hipotético deductivo es el procedimiento o camino que sigue el investigador para hacer de su actividad una actividad que tenga la característica de una práctica científica. Es decir, este es el método que usted debe utilizar para poder garantizar que el conocimiento que usted obtenga una vez que aplica un proceso de investigación en ciencia social sea conocimiento válidamente científico.
Entonces tiene que observar el fenómeno a estudiar, crea la hipótesis. No siempre es necesaria la creación de la hipótesis, pero en teoría lo que formula es el anticipo o la creencia de cuál va a ser el comportamiento de las variables en el desarrollo de la investigación. Luego hace la deducción de consecuencias o proposiciones más elementales que produce la hipótesis y finalmente verifica o comprueba la veracidad de los enunciados deducidos comparándolos con la experiencia. Es decir, usted ve si efectivamente lo que usted creía que iba a suceder fue efectivamente lo que sucedió cuando hizo la prueba de campo. Este método obliga al científico a combinar la reflexión racional con elementos ¿cómo se llama? Con la observación de la realidad o el momento empírico, es decir, con la práctica y la observación y la verificación. Entonces aquí tienen, en resumen, el procedimiento hipotético deductivo. Entrando a partir de aquí un poco, entonces, cómo es este proceso de relación del sujeto con el objeto, podemos encontrar que hay dos elementos fundamentales en el proceso de investigación científica. El primero es justamente el investigador, que es responsable de todos procesos de análisis cualitativo, inductivo, razonado. Él es el elemento inteligente que interviene aquí. Y por otro lado está la realidad observada o la realidad investigada, es decir, el hecho social o el hecho que yo quiero investigar. Esto que está aquí se convierte en el objeto y este es el sujeto. Entonces, el sujeto procede a hacer una observación de la realidad o hace una aproximación a la realidad o al hecho que quiere investigar para poder aplicar su proceso razonado de comprensión de qué es lo que ocurre en esta realidad. Ese proceso razonado de observación que aplica el investigador es lo que se conoce como investigación empírico-positivista. Es decir, en la medida que el observador o que el investigador o que el sujeto se observa la realidad, la analiza y entiende cómo es el comportamiento, entiende las relaciones, se va produciendo un proceso en su mente que conduce a la generación de conocimiento científico. Porque este proceso de observación va siendo tratado cuidadosamente siguiendo las pautas del método científico, y si se validan efectivamente las creencias y las hipótesis que ya se tenían previas del comportamiento estimado de esta realidad, entonces el conocimiento que se produce de acuerdo con los positivistas es conocimiento científico. Ahora bien, una cosa que ha preocupado muchísimo a todos los científicos y particularmente a los estudiantes, yo me doy cuenta de eso, es sumamente importante para los científicos y también para los estudiantes, el asunto de la objetividad. La objetividad es una cualidad de lo objetivo, de tal forma que es perteneciente o relativo al objeto, con independencia de la propia manera de pensar o de sentir o de las condiciones de la observación que pueda tener cualquier objeto o sujeto que observe o considere. Esto de acuerdo con lo que dice el diccionario de la lengua española. Es decir, si estamos aquí, esto que está aquí, que es la realidad observada, es el objeto y sobre esto existe objetividad. Esta objetividad es absolutamente independiente de lo que éste observe o vea o mire, porque los procesos que ocurren aquí adentro pueden alterar esta objetividad. Entonces la objetividad que le pertenece al objeto, que le pertenece a la realidad observada o investigada, entonces no debería ser alterada por este objeto, por este investigador que pretende mirarla. Entonces, ¿qué es lo que dicen los deterministas y lo que dicen
algunas corrientes es que justamente debe existir una barrera entre el investigador y la realidad, de forma tal de que el investigador no pueda de alguna manera incidir sobre esta propia realidad, porque la realidad es única, es sola, es ella individualmente y no depende de lo que este investigador pueda efectivamente determinar o interpretar. Entonces, en la medida y la cuantificación de los datos constituye el procedimiento para alcanzar la objetividad en el proceso de construcción de conocimiento. Es decir, los investigadores tienen que ser muy rigurosos en el proceso de obtención de datos y tratando en lo posible de no hacer ningún tipo de alteración sobre la realidad que observan, porque en la medida que ellos alteran la realidad que observan, entonces esa observación pierde objetividad, según esta apreciación. Entonces, yo lo que hago en relación con todo este tema de la objetividad y la discusión que existe sobre la posibilidad de que el científico pueda o no incidir o modificar la capacidad de la propia realidad de ser objetivamente observada, los invito a que hagamos un ejercicio que yo he llamado ejercicio de objetividad. Entonces, de lo que se trata es que en su cuaderno ustedes hagan en forma individual escribir exactamente lo que observa en la lámina. Luego podemos conversar un poco sobre lo que observamos. Si quieren pueden comentarlo, las conclusiones que observemos aquí las podemos comentar en el foro que tenemos habilitado en el módulo 7 sobre la relación sujeto-objeto, y toda esta discusión puede abonar o puede ser parte de su conclusión o de su análisis o del trabajo que ustedes van a hacer para entregar la semana que viene sobre la relación sujeto-objeto. Recuerden que ese trabajo es un trabajo fundamentalmente reflexivo sobre todo este proceso de la relación que existe entre el científico y la realidad que observa, entre el sujeto y el objeto. Entonces, en el cuaderno lo que quiero es que ustedes anoten en forma individual y describan exactamente lo que observan en la lámina. Hay que tratar de ser lo más exhaustivo posible en la descripción de todo lo que observa, en el entendido de que lo que vamos a poner en la lámina está representando a la realidad, ¿ok?, que vamos a observar. Voy a dejar entonces un minuto para que puedan observar esto aquí y entonces podamos ver efectivamente de lo que se trata. Bien, como esta es una grabación que no podemos perder mucho tiempo, si quieren pueden poner pausa para que puedan observarla mejor y yo voy a continuar, ¿no? Entonces ciertamente, como seguramente muchos habrán anotado, lo que tenemos aquí es una figura geométrica que llamamos cubo. Es un cubo que es transparente, tiene aristas amarillas, está puesto de una forma tal de que se pueda ver en profundidad, que es tridimensional y bueno, nada, es un cubo que está allí transparente puesto. Seguramente nadie está viendo ninguna cosa distinta a eso, todos estamos viendo efectivamente un cubo puesto en forma, para que pueda ser visto en forma tridimensional. Estoy seguro que nadie está viendo ahí el Yabulani. Muchos se preguntarán qué es el Yabulani. Bueno, algunos sí lo saben, otros no. El Yabulani era el balón de fútbol que se utilizó para el Mundial de Fútbol del año 2010 en Sudáfrica. Lo bautizaron Yabulani y estoy seguro que nadie está viendo allí. Entonces esto de alguna manera comprueba la propuesta determinista, la propuesta positivista de que la realidad es una sola y que solamente puede ser interpretada de una única forma, que es como ella es. Es decir, aquí en este grupo tenemos varones, tenemos hembras, tenemos algunos que son mayores, como yo, por ejemplo, otros que son menores, tenemos algunos que no sé, que tienen distintas creencias, distintas tendencias,
Y sin embargo, a algunos les gusta la fotografía, a otros el periodismo, a unos les gusta una cosa, a otros les gusta otra, y sin embargo, independientemente de todas esas distintas particularidades de sujetos que están observando esta realidad, todo el mundo observa la misma realidad. Es decir, que los deterministas parecieran tener razón cuando dicen que la realidad es una sola y que es efectivamente la consecuencia de una cantidad de eventos y que solamente pueden conducir a la producción de un solo evento posible y que ese evento es única y exclusivamente interpretable de una sola forma, que es como él es. Es decir, aquí nadie puede ver un Yabulani porque lo que está puesto allí es un cubo y punto. Y no hay más discusión y en eso creo que quedamos claros. Y entonces, con esa misma certeza con la que me están diciendo que esto que está aquí es un cubo y que el cubo es transparente y que es con aristas amarillas, yo quiero que me digan en dónde se encuentra esta estrella. Y que, bueno, ahora repetimos el ejercicio y entonces usted me dice qué es lo que ve, qué es lo que hay. Y estos comentarios me gustaría que los pusieran en el foro para ver qué encontramos y qué cosa novedosa podemos ver aquí. Y si efectivamente podemos hablar de objetividad y que la objetividad realmente le pertenece a la realidad o que efectivamente es una cosa que tiene que ver con el individuo o que tiene que ver con el investigador que la observa. Bueno, con esto termino la clase por hoy y nos veremos entonces en la próxima semana para conversar un poco sobre el problema.